Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Abre un libro, ponte a leer, pronto empezarás a entender cuántas historias por descubrir para ti. Para compartir. Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Ve a la biblioteca, qué bien, o a la librería también. Elige el que más te guste. Ahora sí, ¿cuántos libros hay para ti? Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Muy buenas noches con todas las personas que martes a martes nos acompañan al Club de Lectura Unicornio Multicolor. Hoy tenemos una invitada muy especial, Jessica Villacrés. Ella es pastoralista, es educadora, es fundadora del Laboratorio Pastoral y creadora de Evangelioterapia. Eso, escuchen muy bien, Evangelioterapia. En estos días de presentaciones alguien la reconoció y dijo, usted es la inventora del bailoterapia, ¿no? Evangelioterapia. Así que, bienvenida Jessie, este es el espacio del Club de Lectura Unicornio Multicolor. Tenemos, como hemos visto en la publicidad, los grupos de los niños, un club de lectura virtual, pero los martes hacemos entrevistas con personas que aman la lectura y que promueven la lectura. Así que, bienvenida. Bien, muchas gracias Jaime por la invitación. Un saludo especial a todas las personas que se han conectado a este espacio, ¿no? Que pretende precisamente eso, la promoción de la lectura. Yo estoy muy contenta de poder compartir con ustedes en esta noche. Hay alguien conocida, una amiga en común, Olguita. Saludos a Olguita que desde Cuenca nos acompaña. Bien, está conectándose. Bueno. Nuestro tema es la lectura. Así que coméntanos, Jessie, un poquito tu amor a la lectura. A ver, en la niñez, ¿quién incidió? ¿El papá, mamá, algún docente, alguna maestra? ¿Qué libro, qué historia recuerdas que te haya impactado y que te haya enganchado con la lectura? Bueno, yo empecé con el tema de la lectura, especialmente por mi abuelito, el papá de mi mamá, que era un lector muy ávido. Él tenía una biblioteca bastante interesante en su casa. Y no estaba dentro del plan de la lectura, pero la verdad es que a mí el libro que me gustó mucho y que lo leí como, pues de forma muy apasionada, digamos así, fue la Ilíada y luego la Odisea. Entonces me gustaba mucho este tema de las peleas, de toda la situación que viven los protagonistas, las historias, la fantasía. Son libros grandes además, entonces creo que eso también me enganchó al inicio, pues en mi niñez con todo el tema de este tipo de lectura, ¿no? De novelas y demás. Bueno, no tanto en mi niñez, sino más bien ya cuando era adolescente. Y luego, a medida que han pasado los años, soy lectora de otro tipo de textos, no tanto de textos de novelas y esto, sino más bien como textos que me ayudan en mis procesos laborales. Entonces, ya ha cambiado radicalmente a medida que pasa el tiempo el tipo de libros que leo. Pero de inicio fueron esos en mi adolescencia. Qué bien, qué bien. Entonces ahí mandamos un me gusta, un me encanta y eso. Y acá tenemos también muchas bendiciones a todas las personas que han estado involucradas en este proceso.
Y en la etapa universitaria, a ver, ¿qué estudiaste en la universidad y qué hubo tiempo para leer, a más de los estudios, leer novelas, literatura o simplemente todo estudio y estudio? Bueno, yo estudié Ciencias de la Educación, tercer nivel, y luego hice una maestría en Pastoral Juvenil. Y bueno, no hay como mucho tiempo de leer novelas, ¿no? Digamos así, pero más bien ahí me empezaron como a enganchar otro tipo de libros, libros de investigación relacionados con la sociología, con la antropología. Empecé a leer mucho investigaciones que habían hecho otros autores. Entonces, mi lectura realmente fue ese cambio radical de pasar de las novelas o de las historias a otro tipo de lectura de corte más científico. Y de hecho todavía ahora cuando voy a una librería, sí voy a la sección de sociología, la sección de antropología, y normalmente sí tomo estos libros que relatan procesos de investigación, por ejemplo, ¿no? Y me gusta mucho mirar cómo los autores van como detallando cómo ha sido el proceso de la investigación, cómo el autor o el investigador va mostrando sus hipótesis de entrada, cómo va también determinando cuáles son, por ejemplo, sus conclusiones y así. Entonces me he enganchado ahora con ese tipo de lectura, que me parece que también es significativa. No sé si tengo muchos lectores esa literatura, ¿no? Pero a mí me parece lindo. Hay que leer de todo, ¿sí? Bien. Eh, Comentando ya de tu trabajo, ¿no? Allí y también de tus logros o de la innovación. La innovación allí, fundadora del Laboratorio Pastoral, bueno, y creadora de Evangelioterapia. Pienso que estos temitas los dejamos más luego, pero primero el trabajo en la pastoral y en la educación. Cuéntame un poquito qué has hecho, qué hacías, qué haces, eso y esto, ¿qué es la pastoral? ¿Qué es la pastoral? La grande pregunta. Mucha gente escucha que hay actividades pastorales, pero ¿qué es la pastoral? Bueno, a mí me gusta utilizar un concepto de la pastoral que está precisamente en el libro Civilización del Amor, que es uno de los libros que he leído y que me gustan mucho. En este primer texto que salió más o menos por el año 96, ya se identificaba el concepto de pastoral como esta acción organizada de la iglesia. Y al hablar de acción organizada nos referimos precisamente a que los procesos pastoral se tienen que ir analizando, se tienen que pensar, no tienen que hacer solamente porque ya toca, porque es el tiempo litúrgico, esto, ¿no? Entonces, pues creo que yo inicié mis procesos pastorales por vocación, porque yo pertenecía al grupo juvenil de mi parroquia hace muchos años, de la parroquia San Juan Bosco en la Kennedy, en Quito. Y a partir de eso, pues me vinculé con el grupo juvenil, luego animé los dos juveniles, y es como que yo siento que en ese momento realmente me llamó, yo estoy convencida que el Señor me llamó a iniciar un proceso de misión. Y estoy convencida de ello porque realmente no, yo sé que no me ha soltado de su mano, ¿no? Cuando yo era jovencita, probablemente unos 19 años, yo soñaba con tener un trabajo de pastoral, un trabajo permanente de pastoral. Recuerdo que ese sueño, sin creer, yo creo que lo puse en el corazón de Jesús, porque después de muchos años se me cumplió. Y era un sueño al principio inalcanzable el poder trabajar en la pastoral, porque en ese tiempo quienes trabajaban en la pastoral eran sacerdotes o religiosos. Yo era una laica, nunca tuve inclinación religiosa. Entonces, en ese tiempo también no eran laicos que se dedicaran a eso porque no había un pago, todos lo debíamos hacer de manera voluntaria. Entonces, como no había un pago, claro, uno tenía que mirar como el sustento, ¿no? Y seguir estudiando, tener un trabajo y así. Entonces, utopía o sueño que yo pensé que nunca y con el paso de los años, luego que yo ya seguía haciendo mis estudios de pastoral, los iba a utilizar. Surgió que en un momento determinado tuve la oportunidad de iniciar trabajo pastoral
a nivel de país con los salesianos, la Casa Provincial de los Salesianos. Y después de eso tuve la dicha y la bendición de trabajar también en la Casa Provincial de las Hermanas Salesianas. Y parecería increíble, pero antes no había trabajado yo en un colegio siendo pastoral, sino que fui a hacer como este trabajo a nivel nacional. Y cuando estuve con las hermanas salesianas, ellas me dieron como esta oportunidad de combinar este trabajo que yo hacía a nivel nacional con el trabajo que desempeñaba también en un colegio concreto, en la coordinación de la pastoral. Y pues ahí hacíamos muchas actividades, de todo lo que te puedes imaginar para todas las personas, ¿no? Campamentos, sesiones, pues Pascuas juveniles, chiquipascuas, grupos juveniles, sí, festivales artísticos, las novenas, tridos y todas las fiestas, ¿no? Y además, algo bonito que me pasó a mí es que instauramos una sala de escucha, un espacio pequeñito en donde la gente podía ir a decir cómo se sentía, cómo se encontraba, a escuchar una palabrita, e iniciamos un proceso bien interesante de acompañamiento con las jóvenes y también con los profes, que vimos que había una necesidad grande también con ellos. Entonces, es un poco como de resumen de este proceso pastoral, ¿no? Y finalmente creo que como en algún momento ya trabajando en la pastoral de estos espacios, yo pensaba en el pasado, en retrospectiva, y decía, yo no puedo creer que Dios me haya concedido este deseo de mi corazón, que lo tuve a los 18 años, bueno, quizá un poquito más, 20 años, y creo que lo hice realidad cuando tenía 38. Entonces era como decir, wow, después de tanto tiempo el Señor finalmente me ha llamado otra vez, ¿no? A hacer realidad ese sueño en ese momento histórico que yo estaba viviendo. Y fíjate que me di cuenta de eso por un tema además de lectura, porque yo empecé en un tiempo a escribir en un diario y al revisar mi diario, a leer, creo que es una cosa leer lo que uno mismo escribe, descubrí que realmente ahí estaba esta presencia y esta acción de Dios. Qué bonito. Al escucharte recuerdo palabras de Santa Teresita de Lisieux. Ella tiene una frasecita muy diciente, que si Dios ha puesto un deseo en tu corazón es para que se cumpla. Muy bonito, Santa Teresita de Lisieux. Así que... Y luego, en cambio, en la literatura, pues en los libros encontramos ahí Paulo Coelho, que si algo deseas con todo tu corazón, el universo conspira para que se haga realidad. La idea igual. Muy bien. Qué bonito escuchar esto, de sentir que Dios ha escuchado el anhelo y que se hace realidad. Y trabajar en la pastoral, llevar el mensaje, la buena noticia, el Evangelio de Jesús a los niños, a los jóvenes, a nivel nacional, qué bonito, y también a nivel de una institución educativa. Me contabas de la escucha, cuéntanos un poquito de esta experiencia de la escucha. Normalmente suelo decir que escuchamos poco, aunque tengamos dos oídos y tengamos una boca, nos gusta más hablar, menos escuchar. Suelo poner el ejemplo de que dos personas se encuentran, diálogo entre sordos. Ni sabes, "Oh, tengo un dolor aquí en el cuello". Uno imaginaría que le diga qué te pasó, qué te sucedió, dormiste mal. En cambio, el otro dice, yo tengo un dolor en la espalda. Cada uno cuenta lo suyo y no escucha al otro. Cuéntanos de esa experiencia de la sala de escucha. Me parece muy interesante. Sí. Bueno, creo que para ligarlo también a todo el proceso de lectura, está este filósofo que se llama Byung-Chul Han, que escribe textos cortitos, pero realmente muy interesantes,
que a uno en ese texto pequeño, en estos textos pequeños que él escribe, es como que uno se le tuviera la capacidad de que la cabeza llegue hasta explotar de todo lo que él propone. Entonces, en uno de los textos que él escribe, que se llama La Sociedad del Cansancio, él habla de la escucha. Y él dice que la escucha es un acto, es una acción, que no es una acción o un acto pasivo, sino que más bien es una acción que uno la realiza de manera dinámica. Entonces eso nos gustó mucho en este proceso del proyecto de la sala de escucha, ¿no? A partir de este texto que escribe este filósofo. Y decíamos, bueno, si es que la escucha es una acción dinámica, eso implica que tenemos que estar como presentes con todo para escuchar al otro, ¿no? En base a la historia que tú contabas, no estoy escuchando al otro pensando qué es lo que yo voy a decir o cómo le voy a responder, sino que estoy escuchándole al otro con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda la concentración, con mi vista puesta en esa persona, sin tener un aparato a mi lado, un celular, sino como eso, totalmente concentrada en la historia de esta otra persona. Entonces, eso como primer punto, ¿no? Luego decíamos, la gente necesita hoy que le escuchen, porque no tenemos estos espacios precisamente para ser escuchados. Pero además que nos escuchen y que nos digan cosas que nos puedan ayudar desde las jóvenes, ¿no? Y luego hicimos una encuesta, y en esa encuesta habían algunas cositas que decían las chicas, ¿no? Una primera era, normalmente cuando yo quiero que me escuchen en el colegio, los profesores me dicen, ay, ya bueno, pero rapidito, porque ya estoy entrando a otro lado, que sea rápido. Entonces, ya las chicas decían, pues yo no quiero que me van a decir que ya, bueno, apúrese, ¿no? Lo otro es que normalmente cuando pedía ser escuchado, los profesores le decían, por ejemplo, ay, pero esas cosas que tú nos dices, ¿no? No tienen ningún sentido, esos no son problemas tendrán, tengas miedo. Y la tercera cosa es que ya les escuchaban, ya se iban a un lugar más privado y todo lo demás. Y entonces los adultos, normalmente los profesores, le decían, ay, bueno, tranquilo, ponte a rezar, ya pasará, confía en Dios, alguna cosa así. Entonces ellas, con toda esta información de entrada que no teníamos, le contaban las chicas, a partir de esto necesitamos entonces un espacio de sala de escucha que sea segura. Un espacio bonito donde las jóvenes se animen a hablar, que la persona que no minimice sus problemas, que realmente la persona que escuche les dé también una palabra para que ellas puedan enfrentar sus vidas y nos lanzamos a sala de escucha. Hicimos todo un proceso de propaganda, de animar a las jóvenes, de animar a los profes también para que puedan asistir. Y realmente nos fuimos dando cuenta que a medida que estábamos implementando el proyecto de la sala de escucha, la gente se sentía como feliz, sin cargas, sin pesos. Y a partir de la sala de escucha hicimos mucho bien a muchas jóvenes, porque después del proceso que iniciamos la de escucha, las chicas ya nos decían, ah, muy bien, ya sé lo que tengo que hacer, ya he resuelto la situación de mi vida. Y como estamos también en un programa de lectura, mira que uno de las cosas que nosotros hacíamos dentro de la sala de escucha para que las jóvenes fueran trabajándose la vida, era mandarles a leer, y les mandábamos a leer ciertos libros que sentíamos que les podían ayudar en ese proceso de resignificación de su ser, de su vida, ¿no? Entonces, eso era como muy, muy interesante en el proceso. ¿Sí? Sí, fue una cosa muy bonita, yo ya no estoy ahí, pero sé que el proceso sigue y que la sala de escucha se mantiene. Y que se sigan derramando muchas bendiciones a todas las niñas y jóvenes que aprovechan ese espacio de la escucha. Mientras tú ibas hablando, iba recordando otro autor, es Carl Rogers, de la no directividad, igual la escucha empática, ¿no? Entonces allí, pues, las actitudes de quien escucha, ¿no? Un amor auténtico
manifestado, que se den cuenta que son apreciados, ¿sí? Una comprensión empática, ¿sí? Y esa aceptación incondicional. Entonces, elementos que permiten que la otra persona no se sienta juzgada y que pueda fluir y contar. Y en la experiencia personal, alguien que me dedicaba a escuchar decía, comienza por donde quieras, en el orden que tú quieras, di lo que tú quieras. Y uno no sabe por dónde empezar. Pero bueno, ahí va. El silencio también ayuda en la comunicación. Bien, qué bonito. Entonces, esto es la actividad de la pastoral, luego ya en una institución educativa concreta, la sala de escucha. Pero también nos hablas de un laboratorio de pastoral. Interesante. Yo conocía pues los laboratorios de física, de química, pero un laboratorio de pastoral, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? ¿A qué huele? Bueno, el laboratorio surgió porque un poquito nos dábamos cuenta que la gente que trabaja en los procesos es muy buena gente. Y sí, sí hace falta ser buena gente cuando uno trabaja en la pastoral, no es suficiente. Uno tiene que aprender, tiene que formarse, tiene que capacitarse. Adicionalmente a eso nos dábamos cuenta que la gente hacía o hace cosas, porque todavía eso es una realidad, cosas en la pastoral, pero no las medita, no las analiza, no las diere, por decirlo de alguna manera, y se quedan ahí, se hacen cosas maravillosas. Si pudiéramos nosotros en algún momento, por ejemplo, recoger todo lo que la gente hace en la pastoral y sistematizar las experiencias, tendríamos un montón de libros escritos y un montón de información y de experiencias que podrían enriquecer a los otros. Pero eso normalmente no hacemos en la pastoral, ni siquiera llevamos memoria histórica de las cosas que hacemos. Entonces, no leemos, en la pastoral no escribimos, no vamos, hacemos las cosas como porque siempre se han hecho así. Entonces, por eso surge la propuesta del laboratorio pastoral, porque el laboratorio pastoral es un proceso, un espacio. Al hablar de laboratorio estamos hablando de investigar. Al hablar de laboratorio estamos hablando de probar, de tear, de generar cosas innovadoras que luego se puedan sistematizar y que podamos comprobar también si sirven en otros espacios. Entonces queríamos iniciar el proceso de investigación, de análisis profundo de los hechos de la pastoral y generar nuevas cosas. Y de ahí sí han salido también estas como dos nuevas metodologías que nos han servido también y que han hecho como mucho bien, ¿no? A la gente que se ha visto beneficiada de las metodologías, que una es tema de proyecto de vida, no trabajar tanto con proyectos de vida, sino pasar del proyecto al mapa de vida. Es una metodología. Y la otra es la metodología de la evangelioterapia. Y la otra fue cómo diseñar procesos de pastoral de resiliencia, que son los tres frutos de la pastoral, del laboratorio pastoral. Tres cosas que las hemos pensado, que las hemos investigado, que hemos generado el modelo de metodológico para trabajarlo, lo hemos puesto a prueba y pues ya lo podemos ofrecer también a distintos lugares que nos piden, ¿no? Entonces, que creo que va siguiendo un poco como el método científico pastoral, que hacemos como esa combinación, ¿no? en el laboratorio. Muy bien. Un poquito la iglesia ha seguido, pues, la iglesia católica ha seguido este esquema del ver, juzgar, actuar, ¿no? Comprender la realidad, analizar la realidad, iluminarla con la palabra de Dios y luego, en base a esa inspiración, digamos así, volver a la realidad para transformarla, para mejorarla, para hacer presente el reino de Dios. Entonces, un poquito dentro de este esquema o de otro, ¿qué novedades trae ahora luego el laboratorio pastoral? Bueno, ahorita lo que estamos haciendo es trabajando con el design thinking, que es el pensamiento de diseño. Entonces, es un producto en el que nos estamos enfocando ahora mismo. Ya hemos hecho un primer análisis
de cómo funciona la metodología del Design Thinking, que es una metodología que creada en la Universidad de Cambridge y que a partir de ahí se proyecta al resto del mundo, ¿no? Y luego, lo que hemos logrado en este tiempo es, bueno, hacer esta combinación metodológica entre el pensamiento de diseño y la pastoral, y estamos en ese proceso de seguir con la conformación de esto a través de un curso con la Fundación Coaprender de Perú. Entonces, en eso estamos en este momento. Y luego, pues, pienso que, bueno, seguimos tratando de sistematizar todas las experiencias de la evangelioterapia para poder hacer un cuaderno de trabajo que sirva para algunas personas, ¿no? Qué interesante, un poquito esto del, no sé, en inglés, ¿no? El diseño, la mente que diseña, la proyección. Anteriormente nos hablabas, ¿no? De que uno estaba como centrado en el pasado, pero esta nueva perspectiva hacia el futuro, la programación, el ponerse en nuevos escenarios, a los objetivos. Cuenta un poquito de este cambio de actitud o de mentalidad o de paradigma, de que a veces estamos más centrados en el pasado, pero ahora pues cómo lanzarnos al futuro para, en base a esa proyección, actuar en el presente. Yo creo que en procesos como la pastoral o procesos también educativos, normalmente nosotros nos acomodamos porque ya lo conocemos, porque hemos estudiado, porque somos frutos de un sistema. Entonces, pues es fácil acomodarse. Y es fácil también, por ejemplo, como sentir que lo que estamos haciendo está bien, porque siempre lo hemos hecho así. Entonces, claro, desacomodarse que es difícil. Y como no nos gusta desacomodarnos, porque nuestro cerebro tendría que desaprender algo para volver a aprender algo nuevo, y eso no es tan sencillo, entonces preferimos seguir como estamos. Y hay un elemento de los seres humanos que nos lleva normalmente a pues echarle la culpa a terceros. Entonces, normalmente cuando no salen bien los procesos de pastoral o los procesos educativos, le echamos la culpa a los jóvenes, a los papás, a la sociedad, a los profesores que no colaboran, y nunca nos miramos como pastoralistas para ver qué cosas ya no están bien que las hagamos. A partir de eso, con esa premisa de seres humanos, es importante que también como seres humanos empecemos a entender, pero de verdad entender que las realidades han cambiado. Porque nosotros miramos la realidad, comprendemos que son diferentes realidades, sin embargo, seguimos echando la culpa de esa realidad a los otros. Entonces, que los jóvenes han perdido los valores, que esta sociedad no es como la de antes, y siempre es como echarle la culpa al resto. Sin embargo, mirar la realidad no debe ser para echarle la culpa a alguien más, sino mirar la realidad debería ser como para desafiarnos y comprender que no podemos seguir nosotros actuando frente a una realidad que es totalmente diferente. Si tuviéramos esta comprensión, pero comprensión real, porque a veces es como que comprendemos la realidad y seguimos haciendo lo mismo del pasado. Entonces, si es que comprendiéramos realmente esta realidad, entenderíamos que hay muchas cosas que hacemos en la pastoral que ya no caminan, que ya no aportan, y que necesitamos hacer cambios significativos, incluso de todo, del discurso que manejamos, de la metodología que utilizamos, de las formas de congregación, de comunicación también, de los medios que utilizamos para la evangelización, y entonces, solamente entonces, podremos hacer un cambio que sea desde esta proyección de futuro, con una mentalidad proyectual, que es lo que nos falta mucho en la pastoral, porque no hacemos proyectos. Hablamos de proyectos de vida y nosotros no proyectamos la pastoral. No tenemos planificaciones grandes, no tenemos proyectos estructurados hechos. Entonces,
Si es que comprendemos que tenemos que responder al futuro de manera distinta, vamos a entender que tenemos que tener esta mentalidad proyectual para generar planes, programas o proyectos de pastoral. Y luego empezar a ejecutarlos en el presente, porque no podemos esperar a que venga el futuro para recién poderlos en marcha. Entonces es como esa la forma de actuación, ¿no? Y claro, eso implicará, por ejemplo, replantearnos por qué hacemos las novenas, cómo hacemos las novenas, cómo festejamos las Pascuas, qué significa eso del tiempo de Adviento, es así como deberíamos seguirlo manejando o no, qué tenemos que decir frente a los procesos de duelo, por ejemplo, se me ocurre por topar algún tema, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que más nos preocupan actualmente en la pastoral? ¿Cómo estamos respondiendo? Y ahí recordar también que a veces cuando llegan los problemas de la pastoral es porque ya han avanzado muchísimo y casi ya no tenemos nada que hacer. Entonces, antes de que llegue eso, tener esa previsión de decir, mira, las cosas están así. No, si seguimos de esta manera, el futuro que nos espera es catastrófico. Entonces vamos a tener menos gente, menos vocaciones, a la gente no le va a interesar cada vez menos los procesos que estamos haciendo, entonces hay que hacer algo, hay que reaccionar de alguna manera. Entonces pienso que puede ir por ahí. Para mí es clave tener pensamiento estratégico, tener mentalidad proyectual y a partir de eso generar nuevas cosas. Bueno, aquí tengo solo 2 estrellas, pero hay que añadir una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta estrella para seguir cumpliendo todos esos anhelos, esas metas. Muy bien, felicitaciones. Entonces, éxito en este trabajo. Cuéntame un poquito del equipo con el que llevas adelante todos estos proyectos. Bueno, empecé yo sola porque era un sueño que pues tenía inicialmente y creo que no toda la gente se suma a los proyectos pastorales porque cuestan, no son tan sencillos. Entonces empecé yo sola con el proyecto, pero de a poco se han juntado algunas personas. Una de esas personas se llama Alberto Álvarez. Él es de Costa Rica, es un teólogo social, como a él le gusta denominarse, y pues con él hemos empezado a conversar de todos los proyectos, de los procesos. Entonces tenemos un teólogo en nuestro equipo. De ahí está Paul Pardo, que es psicólogo, que es educador, ex religioso y también tiene toda una experiencia en procesos de formación directiva. Entonces él le pone toda la parte psicológica educativa. Tenemos otra compañera que se está involucrando en el proyecto, se llama Pilar Gómez, y ella nos ayuda con toda la parte formativa, metodológica y didáctica, especialmente para todo el tema de formación en enseñanza religiosa. Y también ahora último se nos unió una pareja joven colombiana. El punto de referencia es Andrés Saldarriaga y su esposa, que han hecho todo un proceso y un trabajo bastante interesante en Colombia y que trabajan sobre todo temas de familias. Entonces ese es el equipo en el que trabajamos. Un corazoncito, me encanta, y también que desciendan abundantes las bendiciones de lo alto para que este equipo se sumen más personas y a continuar con esta tarea de llevar el Evangelio de Jesús a tantas personas que lo necesitan. Bien, ahora sí viene la pregunta del millón. Ahora coméntanos de evangelioterapia. Muy bien. Bueno, la evangelioterapia surge como una respuesta frente a la pandemia, ¿no? Entonces, cuando llega la pandemia, nos vimos con situaciones muy difíciles, muy graves de varias personas, ¿no? De distintas edades, de soledad, de desolación,
de miedo, de angustia, de profundo dolor frente a la pérdida de mucha gente. Y increíblemente vimos que la pastoral no daba o no tenía cómo dar respuesta a estas situaciones de manera mucho más significativa. Si daba alguna respuesta era como una cosa puntual, pero luego derivaba normalmente a un trabajo psicológico. Entonces empezamos desde la pandemia todo un proceso de investigación que nos pudiera a nosotros dar algunas pistas de cuál puede ser la forma en la que la iglesia podía dar respuesta a esta situación. Entonces nos encontramos ahí con Boris Cyrulnik, que escribe, es un psicólogo que escribe un libro que se llama La psicología de Dios. Y luego nos encontramos con otro texto que es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que hace todo el tema de la logoterapia. Estas fueron como nuestras dos bases a partir de las cuales fuimos entendiendo que la religión sí tenía mucho que decir. Primero Boris Cyrulnik empieza a encontrar que en sus consultas la gente le decía, gracias a Dios estoy mejor, gracias a Dios me sané. Al principio a él pues le pareció eso irrelevante porque dice, no, pues me dicen porque creen, ¿no? Pero como ya fue eso mucho más recurrente, él dice, bueno, aquí hay algo que quizá pueda darme mis pistas. Entonces hace una investigación y resulta que toma un grupo de personas para ubicarlas en un escáner corporal que puede medir cómo se encuentra el cerebro a partir de un relato del pasado. Entonces les pregunta a estas personas que recuerden el hecho más doloroso que han vivido en su historia. Como la mente tiene recuerdos y esos recuerdos a uno es como volverlos a vivir. Hay una frase que dice, recordar es volver a vivir, y de hecho es así, porque uno puede sentir incluso el mismo dolor del pasado o la misma alegría del pasado, la misma emoción. Entonces la gente al recordar este hecho doloroso del pasado también se ponía, al ingresar en este escáner corporal, esta parte del cerebro se ponía de color rojo. Quiere decir que la persona estaba viviendo un estado profundo de estrés y de angustia. Y luego él les dice, bueno, ¿usted cree? Sí. ¿Sabe rezar? Sí. Pues entonces yo le pido que usted rece como normalmente reza cuando vive estas situaciones. La gente que empezó a rezar, resulta que este aparatito, cuando ya la situación baja, uno tiene mayor paz, mayor estabilidad, eso que se pinta de rojo en el scan se ve que empieza a bajar y se pinta de verde. De igual forma, con las otras personas se decía, ¿usted cree? No. ¿Sabe rezar? Sí, a ver, rece como usted reza. Entonces, normalmente la gente que no creía, pero que repetía una fórmula que había aprendido en el colegio, no pasaba nada. Su cerebro se quedaba con rojo. Entonces, él va viendo toda la potencialidad que existe en la fe. Y él comprende que la fe sí puede ser un elemento que sana y que cura. Y él escribe entonces su texto de Psicología de Dios. Ahí teníamos un primer elemento. Luego, con Viktor Frankl, fuimos descubriendo el tener un sentido en la vida, hace que uno pueda despertar cada mañana y vivir esa alegría profunda, que es una alegría que viene del Señor. Y estamos en esa paz continua y permanente. Entonces, con estos dos autores, que eran como bibliografía, fuimos un poco averiguando qué es lo que pasaba con la gente en la pandemia y averiguamos también cuáles son los elementos que inciden cuando uno tiene una situación de depresión profunda o algún problema que le está afectando la paz, la salud mental, ¿no? Y descubrimos que hay tres cosas. Primero, el cuerpo. El cuerpo, cuando uno se pone tenso, cuando uno se pone, pues que no sabe cómo resolver alguna situación, el cuerpo también reacciona de alguna manera, ¿no? Uno aprieta los puños, o uno se toma la cabeza así porque no sabe qué hacer, o le sudan a uno las manos, entonces, o el cuerpo de otra forma, otra posición, entonces el cuerpo tiene mucho que decir. Luego descubrimos que una cosa que pasa mucho en estos casos es que la mente no para de hablar.
y la mente empieza a generar pensamientos que no le hacen bien a la persona que esté en una situación de crisis. Porque la gente sea muy mal a sí misma, ¿no? Qué tonta que soy, siempre me pasa lo mismo, yo no la puedo de que esto me ocurra, nunca voy a ser feliz, ¿por qué solamente a mí, Diosito? Y entonces la mente empieza a hablar, 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 nunca se calla y eso nos perjudica. Luego están las emociones, que normalmente nos dicen que cuando uno está triste, a uno le dejan estar triste. Si yo estoy triste y llego al trabajo un día, me van a decir, ¿pero por qué estás triste? Y así que no, vamos, arriba ese ánimo, ¿no? Entonces, pero de pronto no es tan fácil como decir arriba ese ánimo y que yo me ponga feliz. Entonces, hay que aprender a sentir las emociones. Nosotros catalogamos las emociones como buenas y como malas, pero las emociones no son buenas ni malas, solamente son emociones y todas hay que sentirlas. Y luego está la voluntad. A veces, especialmente en estados profundos de depresión, lo que descubrimos es que la gente no tiene ni siquiera la fuerza de voluntad para levantarse de la cama. Hay gente que llega a estar en un estado de tristeza tan, pero tan profundo, que lo único que quiere es dormir todo el tiempo, llorar, pues emborracharse, hacer otro tipo de cosas que le alejen de eso que está viviendo. Entonces es como esta falta de voluntad. A partir de estos 4 elementos que nosotros fuimos identificando de lo que habíamos leído, es como este primer elemento bibliográfico, ¿no? Este segundo elemento de la realidad, que era como recurrente, fuimos revisando también nuestras historias, es decir, yo también revisé mi historia de vida, mis dolores más profundos, mis decepciones, los momentos más oscuros, más tristes que había tenido en mí, y fui descubriendo muchas similitudes. Y también cada vez que íbamos haciendo como estas consultas ya de un proceso de trabajo de tipo de recabar información cualitativa, la gente nos decía, sí, es que yo estaba en esta situación, cuando yo me enamoré y me desenamoré, me pasó esto, cuando perdí mi trabajo, yo sufría de estas cosas, cuando yo perdí a mi papá, entonces recabamos toda esa información y vimos muchas coincidencias. Entonces con esto dijimos, bueno, entonces vamos a trabajar una metodología que se llame evangelioterapia, porque la terapia es un procedimiento que nos permite sanar de alguna forma, ¿no? Entonces, la evangelioterapia ha tenido muchas formas en el proceso de prueba, de ensayo, de error, ¿no? Porque como es una metodología, tenía que pasar por todos esos procedimientos. Y finalmente, podemos decir que la evangelioterapia tiene 4 pilares en el que se asienta, ¿no? Uno es el cuerpo. A partir de un ejercicio de evangelioterapia, les enseñamos a las personas a que habiten su cuerpo, a que reconozcan cuándo están mal, qué dolores experimentan y en qué parte de su cuerpo experimentan. Cómo les habla el cuerpo, porque nuestro cuerpo habla de lo que la boca calla. Entonces, que puedan habitar el cuerpo para poder leerlo. Luego, que puedan contemplar su mente, ¿no? Que no sean duros con ellos mismos, sino que aprendan a leer lo que se dicen, que aprendan a estar en un estado de contemplación y que puedan hacer ese ejercicio como si pudieran salir de su cuerpo y solamente observar cómo actúan, qué palabras utilizan, qué discursos son los que más repiten, y a partir de esa contemplación de la mente, saber qué cosas o qué discursos tenemos que cambiar o de dónde vienen nuestras heridas. Con las emociones, que es el tercer pilar, la propuesta de la evangelioterapia es que sientan la emoción, que puedan darse el permiso de estar tristes, que puedan darse el permiso de querer un día simplemente llorar, de sentir cómo, de experimentar cómo se siente el que a uno le decepcionen, de no saber qué hacer. O sea, darse permiso de experimentar todas las emociones, porque ahí está la solución a los problemas. Y luego la voluntad, ejercitar la voluntad para tener la disciplina de trabajarnos todos los días. Con estos 4 pilares, entonces, hacemos una lectura de la palabra de Dios, hacemos primero una lectura del cuerpo, de la historia de la persona, utilizamos la palabra de Dios, diferentes textos
de la Biblia para que la persona pueda leer su vida en base a la, pues, a la palabra, ¿no? Y específicamente a los evangelios, porque no utilizamos textos del Antiguo Testamento, Salmos, esto, pero solo lo que está en los evangelios, ¿no? Y luego combinamos temas de arte terapia, porque hemos descubierto que nosotros tenemos que, podemos sanarnos a través de lo que escribimos, a través de leer aquello que escribimos, de dibujar, de generar signos, de hacer símbolos, de llevar siempre con nosotros algo que nos recuerde de qué estamos hechos y hacia dónde queremos llegar, ¿no? Entonces, eso, o sea, es como utilizar diferentes herramientas, hacer las combinaciones y ofertarlas, ya sea en grupo, porque hacemos evangelioterapia para grupos, y también hacemos evangelioterapia a nivel individual cuando hacemos acompañamientos. Hacemos también talleres de evangelioterapia en donde le ayudamos a que la gente que hace pastoral, especialmente los que son asesores o acompañantes espirituales, puedan tener en la evangelioterapia una herramienta que le permita trabajar con las personas. Entonces les damos, primero hacemos que ellos se trabajen, les damos las herramientas y ayudamos con la evangelioterapia que la gente tenga, sepa cómo hacer, cómo trabajarse la vida. Y que se quede con eso siempre, porque si ya tiene una herramienta, sabe que la próxima vez que se sienta igual de alguna manera, puede regresar y utilizar esa herramienta. Es un poco en resumen, porque es amplio todo el tema del evangelioterapia. Yo aquí me he quedado con la boca abierta, entonces, ¿qué puedo poner ahí? Me encanta, muchas estrellitas y muchas bendiciones. Muy interesante. Y aquí me da una pauta, ya que estamos en el club de lectura. Ha hablado de leer la palabra y ha hablado de leer el cuerpo, de leer las emociones, de leer un poco leer la realidad. Entonces, la lectura no es solamente de letras, sino también es la interpretación de la propia vida. Sí, sí, así es. Podríamos decir, ¿no? Aprender a leer nuestra propia historia. Y desde el punto de vista de la fe, qué bonito. Entonces, llevar adelante este diario, escribir y luego leer. Que la escritura tiene también un valor terapéutico. Eso, qué bonito. Bien, 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 excelente. Bien, vamos a invitar a las personas que están acá conectadas en el Zoom, pueden hacer sus preguntas, intervenir, levantar la mano tranquilamente. Y también quienes nos están acompañando a través de la transmisión en el Facebook. Lamentablemente esta noche no sé qué dificultad hay en la transmisión, la del Facebook se está interrumpiendo con frecuencia, pero hay varias personas que están conectadas y que nos están viendo en vivo. Así que excelente y los mejores augurios para seguir adelante. Entonces, damos la palabra. Quien está en sala puede intervenir, como hacemos normalmente, o a dedocracia. Entonces uno va llamando y diga, comente algo. Ahí Patricio, que ya abrió el micrófono. Adelante, Patricio. Bien, buenas noches, Jaime, Jessy, felicitaciones por todo esto. Un aplauso virtual desde acá por todo ese trabajo que se viene realizando, pues muy interesante. He visto pues con buenos ojos como el evangelio es terapéutico, me parece realmente pues formidable ese principio de tomarlo. Y claro, desde la perspectiva, yo digo, lo que se busca es la promoción humana, desde esta educación y desde la pastoral, la promoción humana propiamente dicha. Y veo con buenos ojos dentro de la neuroeducación, se llama la gestión de las emociones, ¿sí? Es un poquito de lo que quisiera que tú me comentes, porque yo cuando menos quisiera yo entenderlo esa parte. ¿Cómo hacen ustedes para gestionar esas emociones de las niñas que pertenecen a su centro y para salir al paso de esas dificultades? Porque claro, veo con toda la experiencia que tú compartes que se hace el laboratorio que tú dices, se hace una experiencia de suerte de psicología, de trabajo social, no sé, de una serie de cuestiones, pero no sé cómo van ustedes con esa, perdón la redundancia, la gestión de las emociones en busca de esta promoción humana.
No sé si es que se escucha bien. Si alcanzaste a escuchar, Jessie, si no, le pedimos a Patricio repetir. Sí, entendí que era cómo manejamos nosotros el tema de la gestión de la emoción, ¿verdad? Sí, así Un es. poco por allí, me Sí, por parece. allí va. La gestión Ya. de la emoción. Ajá. Bueno, primero, creo que tenemos como algunas herramientas, ¿no? Para las jóvenes es primero ayudarles a entender que están en un sitio seguro y generar sitios seguros. No solamente un sitio físico seguro, sino sobre todo un espacio seguro en el que ellas sientan que la persona que les está escuchando no les va a juzgar. Entonces, a partir de esa generación de ese espacio seguro, pues empezamos a trabajar con chicas el tema de la emoción. Y una de las frases que usamos mucho es, está bien no estar bien, como para que ellas identifiquen con claridad, bueno, hablo de femenino, pero también masculino, porque hemos hecho la prueba de la evangelioterapia con hombres, con mujeres, de todas las edades, entonces que la gente entienda que está bien no estar bien, ¿no? Luego lo que hacemos es que la persona identifique esa emoción, haciendo todo este proceso que decíamos, ¿no? Del cuerpo. Primero que identifiquen en qué parte del cuerpo lo sienten. Y luego cuando identifican qué parte del cuerpo lo sienten, que puedan darle un nombre, porque a veces no se puede gestar la emoción si no saben qué emoción están sintiendo. Entonces les decimos que le den un nombre. Después de darle un nombre, trabajamos la emoción, ellas pueden, a través de los pensamientos recurrentes que tienen, identificar de dónde viene esa emoción. Si es una emoción reciente, si es una emoción que ya viene desde hace tiempo atrás, en qué escenario se repite la emoción, cómo podemos reconocer que ha llegado a nuestra vida, es lo que la detona, identificar los detonadores y cómo reaccionan frente a esa emoción. Y una vez que hacemos eso, pues les pedimos, bueno, ahí viene todo ya la parte del evangelio en el que les ayudamos que desde alguna lectura darles como algunas pistas de cómo podrían trabajar la emoción con, pues por ejemplo, con arte, ¿no? Si es que están, yo lo explico rápidamente, luego es así como complejo. Entonces, por ejemplo, escribir en un papel todas las cosas que yo siento, todo lo malo que me está pasando. Y luego, una vez que la escribo, que saco la emoción, que ya no está en un plano que no lo puedo ver, sino con donde lo puedo ver, en el ejercicio de escritura terapéutica, luego que puedan hacer dibujos y transformar, por ejemplo, esas palabras, por poner un ejercicio, ¿no? Que antes ha sido como sustentado con algún versículo del Evangelio. Y finalmente terminamos haciendo que no se queden con la emoción. Es decir, no se identifiquen con esa emoción. Yo me enojé, pero no soy Jessica enojona. Tuve un momento de enojo. Ya, yo estoy decepcionada, pero no soy la Jessica que vive decepcionada. Tuve un momento de decepción en mi vida. No soy eso. No me quedo con eso, no me identifico, eso no me define. Yo he vivido eso en este momento, pero yo no soy así todo el tiempo. Y tengo derecho a haberlo vivido y tengo derecho a haberlo trabajado y qué lindo que yo pueda aprender de esa situación. Entonces así lo trabajamos, como en este ciclo, ¿no? Por decirlo ahí brevemente. Y para cada uno de estos momentos, pues utilizamos también algunos ejercicios. Muy bien. Está bien no estar bien. Y hoy no está mal estar bien. Que a veces también cuando uno pasa muy bien, los demás le critican. Entonces, no está mal estar bien. Darse el derecho a estar bien. Bueno, gracias, Jessy. Realmente interesante. Patricio, ¿quiere comentar algo más? No, sí, se me viene a la mente, gracias Jaime, se me viene a la mente una metodología que aprendí, el PRP, ¿sí? Solamente te comparto un poco porque veo que lo trabajan en ese sentido.
¿cuál es el peor resultado posible que puedo tener? Y desde ahí vas caminando para arriba, porque más abajo ya no puedes, ¿no? El peor resultado posible que te puede pasar. Entonces desde ahí vas gestionando. Jaime. La semana anterior, me ha venido a la mente, la semana anterior tuvimos la entrevista con un doctor, es pediatra y Fernando, ¿no? Fernando del Pozo, y me llamó la atención su expresión, que decía que su tarea, su especialidad es neonatología, es recibir a los niños cuando nacen. Y él hacía este razonamiento, dice que la peor experiencia, el peor problema que el ser humano tiene en la vida es nacer. Y si ese lo hemos superado, el resto es fácil. Sí, en ese sentido va el peor PRP, como lo llamo yo, el peor resultado posible cuando tú comienzas a pensar qué es lo peor que me puede pasar en esta situación. Entonces, bueno, ya te llegas y como dice en psicología se dice, no, mientras no topas fondo no puedes subir para arriba. Entonces creo que esa gestión, como tú lo has manifestado, Jessy, lo hacen pues de maravilla. Insisto, pues las felicitaciones, seguir auguriándote éxitos porque en el Evangelio, obviamente, cuando se dice si alguien salva a una persona, ya ganó el cielo. Creo que tú ya tienes 3 o 4 cielos ganados. Felicitaciones por ese trabajo. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos ya concluyendo. Ha pasado el tiempo rápidamente, ya estamos en la hora. Si Jessy, quieres hacernos alguna recomendación, normalmente pedimos, ¿no? Alguna recomendación, sugerencias a educadores y a padres de familia. Cómo llegar a los niños, a los jóvenes, para motivarlos a la lectura y en este caso, para que acepten que que está bien estar mal, ¿cómo era? Adelante, Jessy. Se nos perdió, creo. Oh, la señal. Oh, sí está por allí, sí está conectado. Jessy, ya nos concluyamos. Entonces, el mensaje final, Jessy. Muy bien, creo que el mensaje final es que podamos, bueno, la invitación es que podamos contemplar la vida y en esa contemplación de la vida que podamos aprender a escuchar que el Señor nos dice en cada pequeña cosita. Que a partir de esa escucha aprendamos a leernos, a identificar con los ojos de esperanza cómo podemos estar cada vez mejor. Y luego, finalmente, que podamos también actuar para hacer mucho bien a quien está a nuestro alrededor. Y eso, que no nos cansemos nunca de hacer bien. Que no nos cansemos de hacer el bien. Gracias, Jessy. A continuar, entonces, obrando el bien. Vamos a poner la publicidad final. No nos despedimos del Zoom. Con la publicidad final cierro la transmisión en vivo y luego nos despedimos. Unicornio Multicolor se dedica a la promoción de lectura y talleres de lectura. Promueve al lector a continuar enganchado con el mágico mundo que los libros nos ofrecen. Unicornio Multicolor. Animar a nuestros hijos a leer desde pequeñitos es muy importante para que cuando crezcan tengan interés por la lectura. No se trata de enseñarles a leer desde bebés, sino que descubran el fascinante mundo de los libros. Multicolor. Para contactos, comunícate al 098-509-9085. Unicornio Multicolor, soñar para crear. Este cuento se ha acabado. Otro día volveremos con historias para ti. Y colorín
con historias para ti.